las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en el código. O sea que, ¿por qué dice facultades de persecución y preferencia? Porque yo tengo el derecho real de dominio y el derecho real, el derecho real, el más importante es el dominio. Y en base y en torno al dominio giran todos los otros derechos reales, ¿sí? Pero el derecho real, por excelencia, es el dominio. Y en torno al dominio fíjense que va a girar el usufructo, va a girar el uso, lo que es la habitación, va a girar en las servidumbres, la prenda, la hipoteca, la anticresis, eh, los conjuntos inmobiliarios, los tiempos compartidos, la superficie, que es un nuevo derecho real que antes no estaba, ¿no es cierto? O sea, eh, en el código de Vélez la superficie no existía, digamos, porque uno era el dueño de lo construido, el dueño de lo que existía arriba también, el dueño del terreno era el dueño de lo construido. Hoy en día puede haber un dueño del suelo y otro de lo construido. Pero lo que les quiero significar con esto es que el derecho real por excelencia es el dominio, y en torno al dominio giran todos los derechos reales. ¿Mm? Y el derecho real se puede ejercer sobre la totalidad o sobre una parte o sobre una parte indivisa. Porque ojo que yo puedo ser cotitular, que vendría a ser el condómino de algún derecho, del derecho real de dominio, con otro, pero puedo ejercer la posesión por esa parte indivisa del condominio, o puedo ejercer la posesión del todo, ¿sí? No solamente de la parte indivisa. La diferencia con los derechos reales y los derechos personales es que los derechos reales están enumerados taxativamente por la ley. Esto significa que no hay otros derechos reales que los enumerados en el Código Civil. La enumeración, anoten, está en el artículo 1887 del Código Civil. Y esa enumeración es taxativa. No es lo mismo que los derechos personales, que pueden ser enunciativas. O sea que se pueden ir creando nuevos derechos personales, nuevos contratos, por ejemplo. Pueden ir existiendo nuevos contratos y las partes van naciendo nuevos contratos y las partes les van asignando nombres. Fíjense que esto es así, ¿no es cierto? Hay muchos contratos que en el código de Vélez ni existían, por ejemplo, el leasing, el franchising, eran lo que es la franquicia comercial, no existían, pero con lo que es el giro comercial y con todo lo que es la nueva era, la tecnología, lo que es la comercialización, empiezan a surgir nuevos contratos y las partes, los comerciantes van creando nuevos contratos y así va surgiendo. Pero no es lo mismo que los derechos reales, que es una enumeración taxativa, es de orden público, y hay que respetarlo. No puede haber más derechos reales que lo que se enumera en el Código Civil, ¿sí? Los derechos reales pueden ser sobre cosa propia o sobre cosa ajena, ¿sí? Sobre cosa propia es el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, y todo lo demás son sobre cosa ajena. Porque, por ejemplo, la prenda, el usufructo, la servidumbre, después lo voy explicando, pero son derechos reales que se ejercen sobre cosa ajena. Porque el usufructo, por ejemplo, otro tiene la propiedad, la nuda propiedad, y el usufructuario usa y goza la cosa como si fuera un propietario. Igual que la hipoteca es una garantía de crédito en dinero. Eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero que fíjense que están los derechos. Nosotros habíamos hablado de las garantías personales, ¿sí? Que es el fiador liso y llano. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso, de lo que era la fianza?
¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Bueno, es un derecho personal, un derecho de garantía personal, que es lo que yo le decía, le ofrecen un garante. Cuando ustedes, fíjense, por ahí hacen un contrato y dicen, no, necesito que me traigas un garante. Y esa garantía en realidad no es muy buena, ¿no? Porque eh, nada me garantiza a mí de que esa persona va a estar bien económicamente siempre, digamos, ¿no es cierto? Eh, Hoy ustedes pueden pedirle un garante, dicen, bueno, tráeme el garante, fulano de tal, le llevan en la garantía y hoy es una persona que es solvente, pero por ahí le va mal en los negocios, no le fue muy bien y en poco tiempo pasa a ser una persona totalmente insolvente. No que los derechos reales de garantía, como es la prenda, la hipoteca, la anticresis, uno persigue la cosa, un derecho real sobre cosa ajena, pero puede perseguir la cosa de quien la ostente. Así cambie de titular, por ejemplo, un auto, lo venden y el dominio pasa a otra, esa persona puede, sigue teniendo esa prenda, y por eso lo que dice, fíjense que el código bien dice en el artículo, tiene la persecución o preferencia, porque en ese caso va a tener la preferencia con respecto a cualquiera, porque él puede, en el caso de la prenda por ejemplo, la hipoteca, la hipoteca es sobre un derecho real de garantía sobre bienes inmuebles y la prenda es sobre bienes muebles. Entonces, ¿qué pasa? La va a poder ostentar de quien la tenga. Entonces, va a poder sacar al remate ese bien y va a poder cobrar con va a tener el derecho real de preferencia. ¿Por qué? Porque se va a rematar y va a cobrar primero. ¿Mm? Por más que, Profesor, una por pregunta. ejemplo, sí, El garante, por ejemplo, una persona no puede ser garante, no sé, porque de hecho muchas veces que piden garante, va una persona de garante y no sé, me parece muy raro que diga usted como que no es garante en realidad. ¿cómo no te Yo entiendo la digo pregunta? que a veces el negocio te pide un garante a la persona. Por ejemplo, yo Sí, digo garante de viejo o alguna persona, un tío. sí. No es bueno eso que sea un garante a la persona o porque No, lo que yo les digo que para el acreedor, siempre va a ser preferible tener una garantía real, no personal. Porque yo puedo decir, sí, tu tío, vos me decís, a ver, te hago un contrato de alquiler, bueno, ¿quién va a salir? El tío va a salir de garante. Pero no es lo mismo, el tío, ¿qué tiene tu tío? Mirá, reconoce la solvencia, tiene una casa, tiene esto, tiene aquello. Pero tu tío mañana se puede fundir y le rematan la casa y le rematan todo y después cuando vos necesitas, vos que eras el acreedor, necesitas cobrar el crédito, va y le decís, inicias la acción y cuando vas a cobrar te das que no tiene nada. ¿Me entendés a lo que voy? ¿Por qué? Porque es una garantía personal. No, 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 que no es lo mismo la garantía real, que la garantía real es un bien. Ya no te pido que me salga el garante de tu tío, sino que la garantía real sería que la casa de tu tío me la ponga en hipoteca, pero mi hipoteca es bien inmueble a favor del acreedor. ¿Entendés? ¿Se ahora sí entiende? entiendo, ahora sí entiendo, profesor, ahora sí entiendo, sí entiendo. Claro, perfecto. Listo. Usted cuando no entienden algo me van diciendo, ¿sí? Y entonces por eso yo les digo que tiene la preferencia, porque cuando tu tío, por darle un ejemplo, siguiendo eso, hipoteca el inmueble a favor del acreedor hipotecario, se le ocurre a él después vender la casa, por ejemplo, dice, no, voy a vender la casa, la puede vender, pero el acreedor hipotecario puede perseguir la cosa de quien la ostente y la va a sacar al remate, así la haya comprado Pedrito y ya no la tenga tu tío. ¿Me entendés? Por eso la preferencia, cuando dicen la persecución y preferencia, porque él va a poder perseguirla de quien la tenga. No importa que la vendan o no, él tiene, y si después entra un embargo porque tiene una deuda y la sacan al remate, el primero que va a cobrar va a ser el acreedor hipotecario en primer término. Porque puede haber hipoteca en primer término, en segundo término, en tercer término, ¿sí?
¿Está claro? ¿Lo entienden? Entiendo, profesor. Listo. Bueno, eh, entonces yo les decía que todos los derechos reales giran en torno al dominio, ¿sí? Eh, y hay algo que es importante, que uno, por ejemplo, eh, no es un derecho real, pero es como si lo fuera, o tiene una importancia tan importante que fíjese que está dentro de lo que es el libro de los derechos reales, está lo que es la posesión, porque la posesión tiene una importancia de tal naturaleza que, que esa posesión, cuando es pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe, acuérdense, pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe, ¿sí? Este, y la ostento con un tiempo determinado, puede adquirir el dominio de la cosa. Inclusive, el poseedor puede repeler las acciones de reivindicación contra el verdadero titular, ¿sí? Puede interponer un interdicto, lo que fuere, ¿sí? La posesión, si bien no es un derecho, es un hecho que me genera un derecho. ¿Está claro? La posesión es un hecho que genera un derecho. Por eso dice que hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como el verdadero titular, como si fuera, y lo sea o no, es como si fuera, se comporta como el titular, lo sea o no, que se diferencia del tenedor, que es lo mismo cuando una persona tiene una cosa bajo su poder, pero por sí o por otro, pero ya no se comporta como un titular, sino que la tiene para alguien. Él reconoce que el propietario, que el poseedor es otra persona. El poseedor dice, esta cosa es mía, lo sé o no, eso tiene que tener claro, ¿no? Porque así lo dice el código, fíjense, lo sea o no, se comporta como si fuera el propietario, lo sea o no, no que el tenedor reconoce en otro la propiedad de ella. Fíjense que el tenedor es locatario. Cuando uno alquila ustedes siempre habrán escuchado del contrato de locación o el alquiler. Si uno alquila una casa, un cuarto, un auto, una moto, puede alquilar cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Uno va y alquila, ¿no? Justamente dice al dueño, me lo va a alquilar y firma un contrato. Y firma el contrato y es un tenedor, porque él usa la cosa. Yo me quiero hacer un viaje, digo, me voy a ir al Machu Picchu, voy y me alquilo una moto, que ahora está de moda, por ejemplo, se alquilan una moto y se van al Machu Picchu de viaje. Y me voy 15, 20 días, vuelvo y devuelvo la moto. Y se la entrego al propietario. Pero yo, cuando la uso y gozo de la cosa, pero reconozco en otro la propiedad de ella. El dueño me tiene que autorizar a mí, me tendrá que dar una cédula verde, una cédula azul, para que yo pueda circular, o una autorización para poder salir del país, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo reconozco, no que cuando soy poseedor, lo sé o no, porque el titular es el que figura en el registro de la propiedad de inmueble, es el titular de inmueble o de la propia registro de lo que sea, ¿no? Porque puede ser un auto figura en el registro del automotor. Entonces, el que figura en el registro del automotor, ese es el propietario de la cosa. ¿Está? No es otro. Entonces, cuando ustedes se compran un auto, les pongo el ejemplo para que lo entiendan, van y compran un auto y dicen, bueno, acá está el Renault 12 se compra el Renault 12, el Renault 18, el último modelo, el que usted quiera, ¿no? Por supuesto que si es 0 kilómetros es distinto, porque la concesionaria le obligan para retirar el auto a hacer todo el trámite de transferencia de dominio y lo sacan ya cuando está inscrito el dominio a favor del nuevo titular. No es que cuando uno compra un auto usado, por lo general se firma un boleto compra-venta y se van y dicen, a ver, te vendo mi auto
hace un boleto de compra-venta, que le entrego el auto en el estado que se encuentre y lo recibe el comprador, y no tiene más nada que reclamar y declara que lo ha revisado y que el auto está en el estado en que se encuentra y el vendedor no se hace responsable por los vicios ocultos que pudiera tener o los vicios redditorios, lo que fuere. O sea que si se lo rompe al día siguiente, el vendedor no tiene nada que responder, porque no le da garantía como el 0 kilómetros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es un boleto de compra-venta y yo me voy feliz de la vida. El poseedor, ahí soy poseedor y me comporto como si fuera el verdadero propietario, como si fuera el titular. Pero no soy el titular, porque el titular es el que me lo ha vendido, el que figura en el registro del automotor. Y yo me siento dueño, soy un poseedor, es como que no reconozco en otro la propiedad de la cosa. Eso en los bienes registrables. En los bienes que no son registrables, como son, por ejemplo, un reloj, y la posesión vale título, porque él posee un reloj, ¿no es cierto? Y no reconozco en otro la propiedad de ella. Siempre que la cosa, como decía el artículo, viejo artículo 2412, siempre que del antiguo Código Civil decía, siempre que la cosa no fuera ni robada ni perdida, porque si es robado o perdida ya es distinto, ¿no es cierto? Pero significa que la posesión en la tenencia de una cosa registrable da la presunción de tener la propiedad de ella, o la posesión de una cosa no registrable da la presunción de tener de ella. Por ejemplo, uno tiene un suéter y usted no tiene que andar mostrando la titularidad del suéter o de las zapatillas, ¿no es cierto? Nadie le decía, ve, muéstrame que las zapatillas son tuyas, acá está el recibo de que le he comprado de la tienda tal y tengo que ir ostentando, como me ha pasado a mí, por ejemplo, el otro día que me iba a Quijano, un campo, y le digo, me voy a mostrar unas vacas. Me dice, bueno, muéstreme la cédula parcelaria, la escritura de que el inmueble es suyo, que va el inmueble, por esto, que la pandemia, que no dejaban circular. Digo, ¿cómo voy a andar yo con la escritura en la mano? ¿No es cierto? Es una locura lo que me pedía la policía. Yo no puedo andar con la escritura de un inmueble. Sí, pero su domicilio, pero digo, mi domicilio es en la casa donde vivo, pero una persona puede tener más de 2 inmuebles, 3 o 4 o 5 inmuebles, y no va a andar con todas las escrituras de los inmuebles en el bolsillo, ¿no es cierto? Sería una locura. Eso tiene que estar en algún lugar seguro y guardado, y tampoco una fotocopia. No sé si me entienden lo que les digo. ¿Se va entendiendo un poco? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que yo les decía, cuando compro algo, un boleto de compra-venta o lo que fuere, el titular es el que figura en el registro del automotor y yo tengo la posesión de la cosa. Esto es importante, por ejemplo, porque ustedes cuando venden un auto usado y hacen un boleto y se lo entregan, ¿qué tienen que hacer urgente? Ir y hacer la denuncia de venta, porque son los titulares registrables, son los dueños, son los dominos. El otro imposeedor. Esto son dos caras de una misma moneda, siempre en el derecho pasa lo mismo, ¿no es cierto? Para el comprador y que no inscribió el automóvil a su nombre en el registro del automotor, el vendedor mañana tiene una deuda, lo que fuere, y no paga, insolvente, le embargan y le han embargado el auto que había vendido y se lo rematan a ustedes. Entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer rápido? Es hacer la transferencia, porque el deudor llega a una deuda y se lo van a quitar a ustedes. Y a la inversa, por eso digo que una cara una moneda con dos caras, o la misma cara de una misma moneda, ¿qué pasa? Al comprador le puede pasar eso, pero ¿qué pasa? Al vendedor, si tiene un accidente con el automóvil, el comprador choca y causa algún daño, ¿quién va a ser responsable? Son solidariamente responsables el que manejaba el auto, que es el que lo ha comprado, y el titular registral, que es el domino. Entonces, si yo no hice la denuncia de venta en registro, ante cualquier eventualidad voy a ser responsable yo y me van a rematar a mí mis bienes. Si tengo una casa o tengo otra cosa, van a ir contra mis bienes porque soy solidariamente responsable. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada. Ahí tienen una obligación solidaria y que es algo personal por un hecho ilícito de un tercero. ¿Está claro?
tendré que yo después ir a decir, no, no tengo nada que ver, pero la ley, no, si hago un boleto de compra-venta y no, tendré que demostrar la fecha cierta, tendré que ir a un escribano, pero me va a costar. ¿Me entienden lo que les digo? Va a costar mucho. Lo mejor es hacer la denuncia de venta el día que entrego el audio voy a la denuncia de venta y de ahí lo entrego. Entonces yo quedo liberado. ¿Está claro? Y ahí sí, el comprador lo van a intimar, tiene 6 meses para hacer la transferencia, porque si no el auto después tiene, le sale el secuestro, ¿sí? Al automóvil. Entonces, bueno, a mí lo que me interesaba es que ustedes entiendan la diferencia entre lo que es la tenencia, lo que es la posesión y lo que es el dominio. Muchas veces, la mayoría de veces, por supuesto, el que tiene el dominio también tiene la posesión, ¿sí? Y hay derechos que se ejercen con la posesión. Por ejemplo, el dominio, pero la hipoteca no, porque es lo que había dicho, derechos sobre cosa ajena. Yo no ejerzo la posesión de la hipoteca, es un derecho real sobre cosa ajena. La servidumbre es un derecho real sobre cosa ajena, ¿está claro? La ejerce otro, ¿está? Porque no necesariamente lo va a ejercer el titular registral a la posesión de una servidumbre. La puede ejercer en la servidumbre activa, le estoy hablando. Bueno, no quiero entrar más porque lo voy a complicar, pero bueno, es un poquito para que ustedes entiendan, son derechos reales sobre cosa ajena. Lo que sí les quiero decir es que cuando una posesión, yo les decía, en el tiempo me va a generar un derecho, yo voy a tener la posesión de buena fe, por ejemplo, de una cosa. ¿Qué significa buena fe? Que yo estoy persuadido de su legitimidad, de que esa cosa me corresponde. Una vez que a mí me dicen, mira, eso no es tuyo, ya dejo de ser buena fe. Porque yo puedo, por ejemplo, soy comprador de un inmueble, resulta que voy me instalo en el inmueble y viene el verdadero título y me dice, no, mira, ese no es el inmueble, no, ¿por qué? Porque ese es mío, el inmueble ese es mío, pero no, pero fíjate que yo acá lo he comprado, está la escritura, nombre mío. No, pero hay una escritura que, por ejemplo, han falsificado la firma, lo que fuere, y esa escritura es nula. Y ahí ya deja esa buena fe. Desde ya que él puede decir, estoy persuadido de mi legitimidad, pero dejo de ser de buena fe cuando ya me intiman a mí, dejo de ser buena fe. Por supuesto que esa posesión lo mismo era viciada, porque uno no puede transmitir un mejor derecho que el que posee. El que tiene una posesión de mala fe y la transfiere a otro, no puede transferir algo de buena fe, porque nadie puede transmitir algo mejor de lo que tiene. ¿Me entienden? Lo que es de mala fe se transmite mala fe. ¿Sí? ¿Sí? Y las Profesor, posesiones se van. ¿Sí? es el del veinteañal, por ejemplo, cuando alguien alquilaba, pero pagaba todos los impuestos, incluso inmueble, Sí, todo eso. pero le explico. Una cosa cuando uno alquilaba, vos mismo lo has dicho, el que alquila y tiene un contrato, está el contrato de alquiler. Yo puedo estar alquilando 20 años y pago todo, pero soy alquiler, soy inquilino. Reconozco en otro la propiedad de la cosa. Entonces no puedo después decir, yo llevo 20 años alquilando. Sí, perfecto. O llevas 30 años alquilando, pero no tienes la posesión de la cosa. ¿Por qué? Porque para tener la propiedad, invoca la posesión, tiene que tener la posesión de la cosa. Y hemos dicho que el propio y el locatario no es poseedor, sino es tenedor. Entonces, el locatario lo que tendrá que hacer algún día, si quiere ser poseedor, vende el líder al dueño cuando le vaya a cobrar el alquiler. Mira, sé que esto no es más tuyo, yo de hoy en adelante soy el dueño y no te voy a pagar más el alquiler. Y ahí le mando una carta, documento. A partir de la fecha, informo que no pago más porque este inmueble es mío. Pumba. Intervierto el título, tiene que tener fecha cierta. Desde ahí tendré que contar 20 años. ¿Está claro? 20 años desde ahí. Bien, desde Porque que yo puede, desconozco la posesión del otro. Bien, claro, gracias. pero se llama intervertir el título eso.
Si yo no intervertí el título, siempre fui tenedor y pueden ser 50 años, pero siempre tengo la calidad, siempre voy a tener la calidad de lo que soy, de lo que inicié siendo. Si a mí me alquilaron y me quedo alquilando y soy alquiler y se va renovando el contrato, por más que después el contrato no sé, pero yo después te opongo el contrato que vos no me has intervertido y que era un contrato que era automáticamente la renovación y no podés hacer nada. ¿Me entendés lo que voy? Entonces hay que intervertir el título, se llama. Una vez que intervertió el título, tiene que contar 20 años. Porque a mí tengo una propiedad y viene el inquilino y me dice, a partir de la fecha no pago más alquiler, y le inicio en el acto una acción de desalojo. Y lo desalojo, ¿me entienden lo que voy? La posesión, el fundamento que tienen que entender esto ustedes, que la posesión, la ley, dice, es de quien la usa. Entonces es el fundamento. Y el que la usa y el que obtiene sus frutos, la ley dice, bueno, le vamos a dar, porque si hay, al titular no le importa su tierra, y bueno, se la damos al que la usa, porque la tierra es para usarse. Pero ojo que el uso, si yo alquilo, los frutos los percibo yo. ¿Por qué? Porque yo le estoy alquilando la propiedad de la cosa a alguien y él me paga anualmente X plata y eso a mí me sirve. ¿Me entiendes? Entonces, yo percibo los frutos, que es el alquiler. ¿Está claro? El día que el otro no me pague el alquiler, y le inicio la acción de desalojo por falta de cumplimiento del alquiler. ¿Está claro? Sí, ¿Lo entienden? Bueno, entonces, la posesión tiene que ser, lo que decía, pública, porque no puede ser oculta, no puede ser entrar escondida, ¿no es cierto? Es decir, subrepticia, como se diría, que lo contrario a pública. En forma subrepticia yo me meto y nadie sabe que, no, se tiene que ostentar. ¿Quién es? Ahí vive fulano y tal, sea o no sea el dueño, pero entonces esa es la casa de Pedrito, y quizá Pedrito no es de él, pero tiene la posesión. Todo el mundo dice la casa de Pedro, lo sea o no lo sea, se comporta como el verdadero propietario. Pacífica e ininterrumpida, porque la posesión, para lo que decíamos los 20 años, si yo tengo posesiones, tengo 5 años de posesión, me voy, estoy 3 años que no he estado afuera, viene otro, ejerce la posesión y vuelvo, tengo que empezar a contar de cero, no es que, bueno, mira, cuento, ¿me entendés? Ininterrumpida. ¿Sí? Porque si no se interrumpió y tengo que empezar de cero los 20 años. Y eso es importante, lo que decíamos, los 20 años. Pues lleva 19 años y 11 meses y yo inicio la acción de desalojo y no se han cumplido los 20 años, chao, ¿no? Y se acabó. La prescripción tiene que tener 20 años, ¿está claro? No puede tener 19 años y 10, porque acá la justicia para otorgar la propiedad, la propiedad y cambio, y se exige mucho realmente, ¿está claro? No es así nomás que decir, bueno, listo, le demos la propiedad de la cosa a él. Y bueno, lo que le decía, si se interrumpió, tiene que empezar de vuelta. Y la posesión sí se puede sumar, porque si ustedes tienen la posesión de una casa y a su vez ustedes le dicen, bueno, te vendo esto, y tengo la posesión y se la venden, y tengo 8 años, 10 años, 3 años, más 8, 11, la vendo a otro y que le traigo la posesión y el otro tiene 7 años. Esos 3 más 8 más 7 suman 20 años, ¿no es cierto? Bueno, 8 más 8, 16 más 4, 20. Así hagamos cuenta que se han sumado así 4, 8 y 8, son 20 años. Ahí sí las posesiones se han sumado y yo puedo iniciar la acción de posesión 20 años. ¿Está claro? Pero tengo que tener los 20 años. Y después hay una posesión corta que se llama cuando es justo título. Cuando hay un justo título de aquel que tiene un título que es imperfecto, en el sentido que nadie puede transmitir un mejor derecho que el que posee. Entonces, algún acreedor, algún, mejor dicho, uno que tenía un cesionario de lo que era del titular, que le había hecho una cesión, y es algo imperfecto, tengo una cesión. Ese es, con la cesión esa, que es un título imperfecto, porque si fuera un boleto de compraventa, no es un boleto de compraventa un justo título.
porque el boleto de compra-venta es una obligación de escriturar, ¿tá? Entonces se escritura directamente, pero con un justo título yo puedo iniciar una acción decenal que se llama y inicio una posesión corta de 10 años. ¿Está claro? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna preguntita, algo? Yo, profe, Sí. quería contar que mi tía estaba en un proceso como lo que contaba, con con gente que se metió en su departamento y estaba intentando hacer la posesión. Y bueno, todo lo que contó aplicó. Están ahora haciendo un desalojo por precario, puede ser que se llame. Claro, exacto. Tenencia Eh, precaria. y bueno, como que todo un problema porque ellos alegaban que habían tenido un boleto de compraventa, se extendió un montón el juicio y bueno, ya están cerca de desalojarlos, pero no hay nada más que se pueda hacer, profe, aparte de sacarlos del departamento, porque, por ejemplo, a mí me resulta raro que desde el momento en el que se les hizo saber, digamos, que estaban de mala fe, em, que ese lugar no era de ellos podrían haber salido y desde entonces no se considera como que están cometiendo algún tipo de delito, profe. Desde ya que acá lo que vos tenés que primero es la acción de desalojo, ¿no es cierto? Porque vos que vas a hacer el desalojo. Primero lo saquemos. ¿Mm? Entonces, hay que ir por parte. Primero vos lo vas a sacar. Y cuando lo vas a sacar, y ahí va a quedar probado, cuando lo desalojen, la sentencia va a decir, ¿por qué? Pues no le correspondía. ¿Por qué? Por tal y tal y tal cosa. Van a estar los motivos del desalojo. ¿Mm? Entonces, con esa sentencia de desalojo, te da pie a la acción de daño y perjuicio. Pero primero hay que desalojarlo, porque si vos no lo desalojas, es como que primero tenés que decir, bueno, desde ya que uno, en este caso, hay que ver, decir, bueno, eh, porque esto es interesante también, has visto decir, voy a presentar un embargo preventivo, ¿para qué? Para los futuros daños y perjuicios. Para el caso de que no le corresponde y los daños y perjuicios, le embargo, y él tiene una propiedad, tiene un auto, tiene un sueldo, tiene esto, solicita un embargo preventivo. Embargo preventivo para que responda a las costas del juicio y de los daños y perjuicios causados. Porque eso también te digo que es una cosa que es importante, esto es práctico. La gente por ahí le encanta hacer estas cosas y litigar. ¿Por qué? Porque es gratis, consideran, ¿no es cierto? Decir, bueno, yo me la juego y soy un intruso y me meto en un departamento, en una finca, en una casa, en lo que sea, usurpo, porque es el usurpador,
Hola, hola, buenas tardes. No sé si me escuchan de vuelta. Sí, profe, se lo escucho. Disculpen, ¿hasta dónde? Porque yo me quedé hablando solo. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta lo que decía del embargo preventivo, profe. Bueno, y la razón, ¿le entendiste la razón del embargo preventivo? Es porque se acortan los plazos, lo que yo decía, porque cuando uno le embarga y la persona sabe que también puede perder, ya es distinto, ¿no es cierto? Porque, y esto es importante, porque muchas veces los juicios se ganan y hay que pedir embargo preventivo, porque muchas veces vos lo ganás de punta a punta, y cuando vas a comprar, a cobrar, no tenés sobre qué hacerlo efectivo. Entonces, acá hay que ver si esa persona tiene algo. Y ojo que acá es responsable no solamente, por ejemplo, vos me decías un boleto de compra-venta que puede estar truchado, puede estar falsificado, es responsable el escribano, es responsable el abogado, porque fíjense que el código dice, ¿no es cierto?, que si uno falsifica un instrumento público, es un delito que está tipificado. Pero ¿qué pasa? Al que lo usare, se lo tendrá como que fuera el autor también de eso. Yo desconozco el caso, pero bueno, le voy explicando por ahí, entra, ¿no es cierto? Pasa eso. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, profe. Lo que pasó en el caso de mi tía fue que ella vive en otro país y alquiló el inmueble para que lo use otra persona. Y esa persona no se sabe cómo hizo, pero si la vendió, lo alquiló, que sin contrato, entonces entraron estos intrusos y no, nunca hubo Claro, como un pero si vos me decís reconocimiento de que que la dueña era aducían un ella. boleto, si me decías que aducían un boleto es porque tienen el boleto, por ahí está falsificado. Entonces, esa falsificación, porque se da mucho en esos casos, en gente que se ha ido a vivir afuera, en gente que no estaba o lo que fuere, se aprovechan de esa situación y venden, transfieren, y entonces uno se da cuenta después y tiene que iniciar una acción de reivindicación, de la que fuere, ¿no es cierto? Pero de nulidad, porque puede ser una acción de nulidad de la escritura o del boleto compra-venta, lo que fuere. Pero yo lo que te digo, también se puede trabar un embargo preventivo porque va a tener que pagar los daños y perjuicios. ¿Cuáles son los daños y perjuicios? Y lo que él ha dejado. Primero, lo que ha gastado en el juicio, porque uno, cuando cae la acción de nulidad, es decir, acá, ¿cuál va a ser los honorarios? Ese departamento vale $100.000. Vos me estabas queriendo quitar $100.000, entonces se le puede, los honorarios van a ser sobre los $20.000 y los daños y perjuicios sobre esos $100.000. ¿Está claro? Y después lo que percibí, lo de que deje de ganar, porque yo lo tenía alquilado. No solamente lo que iba a perder, sino lo que deje de ganar. ¿Está claro? Eso es para que entiendan el daño de la vez pasada. Porque tengo que contratar un abogado para que me inicie las cosas, para que me defienda, los gastos, los honorarios, y se hace mucho. Y aparte, se le puede pedir al juez también una pena disuasiva que habíamos hablado, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que no hagan más eso, entonces se le puede meter se le solicita una cláusula disuasiva, una multa que es muy gravosa. ¿Para qué? Para que no intenten nuevamente. Entonces, la gente sirve de escarmiento. Cuando saben que van a ser multados gravemente, no lo hacen más a eso. ¿Está claro? Sí, profe, es muy útil todo lo que me está diciendo. Bueno, bueno, pero eso bueno, entonces le decía, y después de que uno habla de lo que hemos visto, lo que es los derechos reales, lo que es el dominio, la posesión y la tenencia, la diferenciación, que eso es importante, que sepan diferenciar entre dominio, tenencia y posesión, los caracteres del dominio, que es perpetuo, exclusivo y absoluto, que son los caracteres que son características que tiene el dominio. eh, los romanos decían que el dominio era vertical, o sea que era del cielo al infierno, ¿no es cierto? Porque es todo vertical el dominio de para abajo y para arriba. Se ha ido modificando eso con lo que es la propiedad horizontal, que ya justamente no es verticalista del cielo al infierno, sino que yo soy dueño del departamento del piso segundo al piso tercero, esa parte es mío, por eso es propiedad horizontal. ¿Sí? Y tengo una parte indivisa, lo que sería el terreno, pero fíjense que es totalmente distinto. ¿Sí?
Y después están los tres caracteres, que es perpetuo, exclusivo y absoluto. El, el, el carácter del dominio es perpetuo, es de vida, y tiene limitaciones esos caracteres que, por ejemplo, un embargo, un decomiso, un secuestro, lo que fuere, me limitan una expropiación, limitan ese carácter perpetuo del dominio, ¿sí? Exclusivo, que dos personas no pueden tener sobre un mismo derecho, sobre una misma cosa el mismo derecho, también es exclusivo, ¿sí? Y absoluto, que uno puede hacer sobre el dominio lo que uno le plazca, conforme las reglas que reglamenta su ejercicio. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, quiero que suba el tomate, entonces voy a quemar el tomate, voy a quemar esta producción para que suba, porque eso no está permitido, ¿sí? Por eso dicen absoluto, pero tiene algunas limitaciones. Igual que el exclusivo, tiene limitaciones siempre, ¿no es cierto? Lo que es tanto el absoluto, todos los tres caracteres. ¿Mm? Por ejemplo, municipalmente uno no puede hacer tampoco lo que quiera porque tiene que construir en algunos lugares, no puede pasar de 8, en Salta no se puede construir más de 7 pisos, o por ejemplo contra la Avenida Uruguay no puede haber más de 2 pisos, no se puede hacer 5 pisos, tiene restricciones al dominio, son las llamadas restricciones administrativas que son de carácter al dominio, ¿sí? Pero me limitan en lo que es el carácter del dominio. ¿Está claro? Bueno, y después lo pasa, vamos rápido porque ya se termina la clase. Quiero que descansen después un poco, así ya después a las 3 de la tarde sigue la doctora Celeste con el tema de la evolución de los parciales. Y me gustaría así que después lean un poquito cada uno de los derechos reales y lo vemos en la clase que viene. Sí, vayan viendo lo que es el dominio, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario. Lo vamos a ir viendo ya en la clase que viene, ¿está? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, Hasta profe, aquí, hasta lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Por mi ¿No hay parte no, ninguna profe. pregunta? Bueno, lean Yo, lo que les profe, tal vez dije. que ¿Cómo? Yo, profe, tal vez, bueno, en relación a lo que estaba diciendo hace rato, Sí. eh, por ejemplo, en el caso de los daños, si una persona se declara insolvente, ¿qué pasa con eso? No, y hay cuál es el drama, que si una persona es insolvente, y bueno, no puede hacer nada, ¿no? No tiene, yo le veré si tiene un sueldo, si tiene un sueldo le puede embargar el sueldo, pero tendré que ver, ¿has visto? Si tiene casa, si tiene auto, y bueno, algo, si no tiene nada, y es difícil, ¿no es cierto? No le puedo cobrar nada. Tendré que ver si hay algún delito penal y bueno, si se configura un delito penal, perseguirlo penalmente para que se lo condene. Por ahí son delitos de menos de 3 años, entonces no quedan en suspenso, pero el día de mañana hacen una cosa parecida, se los condena y van directamente ya, porque ya se hace efectiva esa condena que había quedado en suspenso. ¿Está claro? Desde ya Sí, que profe. es un proceso, son procesos largos, no son rápidos y todo fácil. Más hoy en día tenemos una justicia penal que es garantista, aquí significa que lo protege al que por ahí actúa mal, entonces no hay que darle tantas garantías, ¿no? Bueno, son corrientes, ¿no? Lamentablemente pasa eso, ¿sí? Profe, Sí. tengo una pregunta. En el caso del embargo del sueldo, ¿es hasta el 20% o es el total? Ah, ¿O no, tiene el que haber...? 20%. No, el Ah, bien. 20%. Y otra Sí, sí. pregunta más. Usted dijo que las propiedades, o sea, por ejemplo, un terreno tiene que estar en nombre de una sola persona, pero si fueran No, puede estar a 2, casados, de 3 o de 10. ah, Son condóminos. bien, o sea que, Pueden por ser. ejemplo, en el caso de ser casados, puede En estar el en caso nombre de de los ser dos. casado, figura a nombre de uno de los cónyuges, que es el que tiene la administración, pero los titulares son los dos, 50%. Si lo adquirió durante el matrimonio, es mitad y mitad. Ahora, si lo adquirió antes del matrimonio, es bien propio. Eso es, si es antes del matrimonio, es bien propio. Si es durante el matrimonio, es bien ganancial.
entonces mitad y mitad. Y si no, es de un solo de los cónyuges. ¿Está Ah, claro? bien, bien. Sí, 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 sí. Me quedó claro. Bueno. Bueno, chicos, a descansar y 10 minutitos ya entra la doctora Celeste. Y nos vemos la clase que viene.